ya es tradición, Valencia es la primera de las 8 citas anuales de la carrera de la mujer. Ya son 15 años de historia en los que la ciudad del running ha dado el pistoletazo de salida a la marea rosa, y en esta ocasión la marea rosa más multitudinaria de la historia de la carrera de la mujer en Valencia. Hasta 17.000 mujeres pasaron por la Feria de Muestras Valencia, lugar donde estaba ubicada la feria Sport Woman, para la recogida del dorsal, camiseta y bolsa de la corredora. Todos los dorsales destacaron con el 016, junto a su propio número de dorsal, con el objetivo de ayudar en la difusión del número de atención a las víctimas de la violencia de género y hacer visible la solidaridad con las víctimas. Han sido muchos los stands que formaban esta feria Sport Woman, siempre con la solidaridad como bandera. Bueno, estamos aquí en Pulseras Rosas y aquí tenemos a Gloria. Gloria, que ha donado su pelo, su cabello, que lo vemos aquí. ¿Para qué lo has donado, Gloria? Para personas sin recursos que no se pueden pagar una peluca. O sea, eso es admirable. ¿Cómo te has decidido a hacer esta donación? Porque si a mí me pasara, pues a mí me gustaría también que me donaran pelo para hacerse una peluca que yo no me podría permitir. Estamos con Carla Herrera, presidenta de la Asociación de Pulseras Rosas. Carla, ¿a qué se dedica esta asociación exactamente? Bueno, pues principalmente ayudamos a personas con cáncer y sin recursos. En esta ocasión estamos cortando coletas por toda España, en todas las carreras de la mujer, la carrera oficial de la mujer, y ahora estamos aquí en Valencia. Tenemos esta donante de pelo. Nosotros lo que hacemos con el pelo es dar pelucas gratis a cualquier mujer de cualquier punto de España con cáncer y cuyos recursos familiares son inferiores a 1.200 euros. Así que vamos a cortar ahora una coleta, y con ello alguna mujer que lo necesite pues tendrá su peluca de forma gratuita. Un trabajo admirable. ¿La gente es solidaria? La gente es muchísimo más solidaria de lo que pensábamos. La gente ayuda muchísimo, y es que esto, ten en cuenta que nos toca a todos. Todos tenemos un familiar o lo hemos pasado en primera persona, y entonces la gente, bueno, pues hay quien no tiene dinero, pues ayuda con su pelo, quien no, pues ayuda con los regalitos solidarios. La gente se vuelca muchísimo con esta iniciativa. Bueno, vamos al corte de coleta. ¿Estás nerviosa? Pues un poquito ahí la expectativa de cómo va a quedar, pero bien, con mucha ilusión de que lo pueda tener una persona que lo necesite. Seguro que va a quedar excelente, y una gran labor la que hacen Pulseras Rosas, y agradecer tu solidaridad a esta causa. Yo encantadísima, la verdad es que si, pues mira, consigo un corte súper chulo que seguro que me lo van a dejar súper bien, y aparte de eso pues colaboro con una persona que realmente lo necesita y que no tiene recursos para poder pues sobrellevar un poco más la enfermedad que nos toca a muchas mujeres, y bueno, no directamente sino de manera a veces indirecta, porque en nuestro entorno pues conocemos a alguien que sí que ha sufrido esta enfermedad, y pues queremos que lo máximo posible pues ayudar de alguna manera. Tú estate tranquila, porque la belleza la llevas por fuera, pero la llevas más por dentro. Ay, muchas gracias.
Muchas gracias a la Carrera de la Mujer por hacernos partícipes de la carrera esta y muchísimas gracias aún más, si puede ser, por el dorsal solidario. Vamos a utilizarlo a tope en todos los programas y nuestras socias están súper contentas. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. ¿En qué trabaja vuestra causa, esta causa? A ver, trabajamos con mujeres con discapacidad. Llevamos programas del IRPF, de empoderamiento de mujeres, programa de inserción sociolaboral, programa de habilidades sociolaborales y el programa de red de mujeres, que fomenta el asociacionismo entre ellas. Si alguien quiere visitar vuestra página o algo, ¿dónde tiene que entrar? Mira, puede entrar a través de www.xarxamujeres.es o nos puede localizar físicamente en el barrio de Patraix. Estamos en Marqués de Elche, número 17 de Valencia. Deciros que somos una asociación que trabajamos a ámbito estatal y apuntarse solamente requiere dos cosas: ser mujer y tener discapacidad. Es totalmente gratuita. Muchas gracias a todos. I'm singing loud, I'm singing loud, I'm singing loud with you. Sing la la, you say you, la la, you say you, la la la, la la, you say you, la la, you say you, la la la. I can go wherever you want, I can drive 1,000 miles, 'cause I can stay away from you, I can fly without you. I'm walking around, I'm walking around, I'm walking around with you. I'm singing loud, I'm singing loud, I'm singing loud with you. Sing la la, you say you, la la, you say you, la la la. Estamos con Fernando Sebastián, director técnico de la carrera de la mujer. 15 años ya. Un año más estamos de nuevo aquí. Comienza en Valencia este circuito de la carrera de la mujer, como bien estaba diciendo, son ya 15 ediciones. ¿Cómo se presenta este año este circuito? Pues quién no lo iba a decir, que el año 2004, una primera carrera de la mujer en Madrid, que fue un experimento piloto completamente novedoso. Ya en 2005 nos lanzamos al primer circuito, ya entró la carrera de la mujer de Valencia y fíjate, 15 años después, una maravilla vernos en Valencia otra vez abriendo el calendario, que en 2019 volvamos a abrir el circuito aquí, pues maravilloso, tan contentos. ¿Son solidarias las personas aquí en Valencia y en el país en general? Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad es que estamos muy contentos porque no solamente el evento deportivo como tal, ¿no?, que sea una carrera solo de mujeres. Hay que recordar que todavía el deporte femenino popular en España tiene cifras en comparación con los hombres todavía muy bajas, aunque parezca mentira. En los maratones, hablo de maratones, claro, 42 kilómetros, todavía la participación cuesta que esté por encima del 10%. Por eso la carrera de la mujer ha conseguido que más de 1 millón de personas desde el año 2005 salgan a la calle a hacer deporte y sobre todo a hacer solidaridad, o sea, a demostrar que no solamente el día de la carrera de la mujer, sino durante todo el año, bueno, pues hay muchísimas causas solidarias para las que hay que estar con ellas en la carrera de la mujer. Estamos hablando que la carrera de la mujer no solamente colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué asociaciones más podemos encontrar en la carrera de la mujer? Bueno, pues tenemos 5 asociaciones más. Tenemos muy importantes, sobre todo, y algo que quiero recordar, es el tema de la violencia de género. En el dorsal, que lo podéis ver, todas las corredoras, el número más grande que está en el dorsal es el 016. Recordar siempre que es el teléfono contra la violencia de género, un teléfono además que no deja señal en ningún recibo, que no deja señal en ningún tipo de factura, y bueno, pues es una lacra que intentamos desde la carrera de mujer también erradicar. Y a partir de ahí, lo que decías, la Asociación contra el Cáncer, con una colaboración importantísima desde hace muchos años, 3 becas también para investigadores, jóvenes investigadores en la lucha contra el cáncer. Durante todo el año van a poder investigar con fondos de la carrera de la mujer, y luego 5 asociaciones más. Hay gente que está cortándose el pelo para una donación también, una cosa muy emotiva, sobre todo el domingo, el día de la carrera, gente que va a dejar su melena larguísima de muchos años, de toda la vida, bueno, para poder donar ese pelo para que se pueda utilizar para afectadas de cáncer. ¿Qué participación tenemos actualmente
en el día de hoy para la carrera de la mujer? ¿Estamos llegando ya a las 17.000 inscripciones? Pues hemos tenido suerte porque como siempre ha habido alguna baja de algún grupo, de alguna empresa, alguna asociación de mujeres, de algún ayuntamiento, estamos pudiendo coger inscripciones nuevas aquí en la feria. O sea que animamos a que todo el mundo que quiera participar, que se haya quedado sin dorsal, puede venir aquí a la Feria de Valencia, pabellón 1, hoy y mañana, de 10 a 8, porque todavía quedan inscripciones. O sea, no hemos cubierto el cupo máximo. Podemos todavía apuntar. Muchas gracias. Vale, gracias. Nos vemos el domingo. El domingo 7 de abril amanecíamos en Valencia a orilla del Mediterráneo, con el puerto como estampa y el rosa como color estandarte. 17.000 mujeres de todas las edades se colocaban su dorsal, la más pequeña con tan solo 2 semanas de vida en brazos de su mamá. La más mayor recorrería los 6,5 kilómetros con 85 años a sus espaldas. ...17.000 mujeres, hemos batido récord aquí en Valencia, la primera vez que en la historia que tantas mujeres se concentran en una carrera. Maite. Bueno, las mujeres valencianas somos así, cuando nos llaman para salir, hacer deporte y además hacerlo por una buena causa, como es visibilizar los problemas que tienen las mujeres, aquí estamos. Es importante para Valencia este tipo de prueba, ¿verdad? La verdad es que sí, porque bueno, necesitamos salir las mujeres, que se nos vea, nos gusta también hacer ejercicio juntas y esta es una buena demostración de que además de hacer ejercicio somos solidarias. Y que sea por muchos años más. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias y a disfrutar de la prueba. La saltadora de longitud valenciana Concha Montaner recibía su merecido y caluroso homenaje a su trayectoria deportiva justo antes del pistoletazo de salida. Montaner se retiraba hace pocos meses de la alta competición, tras 2 décadas entre las mejores y con 4 Juegos Olímpicos en su haber, siendo un referente en la lucha por la igualdad y el deporte entre mujeres y hombres. A las 9 en punto de la mañana daba comienzo la carrera con el lema 1, 2, 3, a correr.
María José Cano del Serrano Club de Atletismo cruzaba en primera posición, rompiendo el crono en 23 minutos 31 segundos. Pocos minutos después lo haría como segunda clasificada la salmantina María Sánchez Zaballos, y pocos segundos después completaría el podium la del Serrano Club de Atletismo Joana García. Tras ellas fueron cruzando la línea de meta la Gran Marea Rosa para su merecido avituallamiento final, donde también les esperaba un gran festival de fitness y actuaciones musicales en directo. El grupo musical Team Deluxe pusieron el broche final cantando el himno de la carrera de la mujer. Oye, porque la vida es para gozarla así.
Valencia, ciudad del running. Valencia ha hecho historia y las mujeres han sido las protagonistas.